El título del mensaje de hoy es "No lo dejes en visto". Capaz que los más grandes no entienden un poco esta frase. No lo dejes en visto. Todos conocemos este simbolito de WhatsApp, ¿no? Este símbolo de confirmación de lectura. Cuando mandamos un mensajito, estamos ahí ansiosos esperando que se pongan esas dos tildes celestes para saber que la otra persona lo leyó, lo vio al mensaje. A veces nos ponemos ansiosos, no aparece el símbolo celeste, no lo está leyendo. Es un simbolito de WhatsApp, ¿no? Y especialmente nos ponemos muy ansiosos cuando lo que le mandamos a la otra persona es una pregunta importante y una pregunta urgente. Queremos que la lea, queremos que lo vea el mensajito. Y es feo cuando nos dejan en visto. Nos dejan en visto significa eso, que lo leen, lo ven, pero no nos responden. Nos ponemos mal, queremos una respuesta. Y a veces hacemos lo mismo nosotros. Nos llega un mensaje y lo dejamos en visto. No lo respondemos rápidamente y la otra persona está esperando una respuesta. Y a veces, no por malos, a veces por colgados lo hacemos. ¿No? Estamos ahí, llega un mensaje, lo leemos rápido, van llegando otros mensajes y va quedando allá abajo olvidado y no lo respondemos. También puede ser porque no le damos importancia tal vez al mensaje que recibimos. Para otra persona era muy importante, pero para nosotros capaz que no es importante y queda olvidado. Lo dejamos en visto. O tal vez es un mensaje inesperado, que vos no esperabas recibir. Es una pregunta ahí que te descolocó y no sabés muy bien cómo responderla. Y bueno, prefiero dejarlo ahí, en visto. O tal vez sí, sabés cómo responderla, pero no nos queremos hacer cargo de esa respuesta, porque capaz que nos incomoda o no sabemos bien qué decir. ¿Qué los quiero hacer pensar con toda esta breve introducción? Que hoy vamos a tener que responderle dos preguntas a Dios. Vamos a tener que responderle a Dios un mensaje, dos preguntas que Él nos va a hacer. Entonces te va a hacer a vos, en forma personal, estas preguntas. Y no son cualquier preguntas, porque son preguntas trascendentes. Las dos preguntas más importantes que Dios te puede hacer y que te pueden hacer en esta vida. Y son las dos preguntas más importantes que están en toda la Biblia y que se repiten una y otra vez. Lo que respondas a estas dos preguntas pueden cambiar tu vida. Tal vez lo que hoy decidas responder determine tu futuro. Por eso es tan importante las respuestas que hoy demos. Todo el tiempo estamos respondiendo preguntas, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Nos preguntan preguntas y preguntas todos los días. Y hay preguntas que seguramente marcaron tu vida en forma para siempre, ¿no? Y estoy pensando la pregunta cuando yo respondí, sí, acepto por esposa a Cintia, para compartir con ella el resto de mis vidas. Son preguntas que cambiaron mi vida. ¿O qué nombre le voy a poner a mis hijos? O esa pregunta que respondiste el día que te graduaste, con esa última pregunta y te la acordás porque fue importante para vos, te pudiste recibir. O esa primera entrevista laboral cuando te preguntaban cosas y estabas medio nervioso y no sabías qué responder, ¿te lo acordás? Yo me acuerdo de mi primera entrevista laboral. Respondí cualquier cosa, estaba re nervioso, era chiquito. Y me lo acuerdo. Las cosas que respondí, ahora me río de lo que respondí. Preguntas que nos marcan. A veces respondemos bien y muchas otras veces respondemos en forma equivocada y nos lamentamos después por esa respuesta que dimos. Y a lo mejor tal vez otras preguntas no las respondimos y hoy estamos sufriendo, nos estamos arrepintiendo de no haber tomado esa decisión a su debido momento. Preguntas que teníamos que responder y preferimos esquivarlas. Hoy Dios te va a hacer dos preguntas muy importantes y yo te animo a que tengas el valor de responderlas con sinceridad, con humildad y con transparencia delante de Dios, porque Dios no puede ser burlado, Él conoce lo que hay en tu corazón y Él está esperando tu respuesta. Y vamos a la primera pregunta. Para eso vamos a ir al principio de todo, a la creación. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y llegamos al capítulo 3, ya está todo creado. Y allá en el capítulo 3 de Génesis está esta primera pregunta. La creación era perfecta, la creación era hermosa. Todo fue diseñado por Dios a la perfección, todo perfecto, en armonía. Dios crea al hombre, Dios le da un lugar precioso para que el hombre pueda vivir, Dios lo sustenta, no le falta nada al ser humano y por sobre todas las cosas,
tiene todo, pero lo más importante que el hombre tiene es la presencia de Dios. El hombre es plenamente feliz porque está en plena comunión con Dios. El secreto ahí está de la felicidad, estar en plena comunión con el Señor. El hombre tenía todo, pero esa comunión es interrumpida, se rompe en el mismo instante que el hombre decide darle la espalda a Dios. Ya no hago más lo que Dios me pide, decido a mi manera, le doy la espalda a Dios. Eso es desobediencia, eso es pecado. El pecado interrumpe esa comunión y nos separa de Dios. Y acá viene este versículo. Génesis 3, capítulo 3, versículo 8 en adelante dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Ya no había perfecta comunión. Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y esa es la primera pregunta que hoy todos tenemos que responder. Dios se paseaba como lo hacía siempre, por el huerto, por los mismos lugares. Dios iba al encuentro de Adán como lo hacía siempre, lo buscaba a Adán para tener comunión con él, pero él no estaba. No estaba. Y Dios le pregunta: ¿dónde estás? Acá vemos la primera pregunta y la más importante. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás que no te veo? Adán no estaba, se había escondido de Dios. Y esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás? Porque Dios sigue estando donde siempre. Dios sigue haciéndolo de siempre, Él no cambia. Él obra de la misma manera, Él sigue buscándonos, Él sigue llamando nuestra atención para que tengamos comunión con Él. Sigue yendo a nuestro encuentro todo el tiempo, sigue golpeando la puerta de nuestro corazón, sigue paseando una y otra vez por nuestras narices para que lo podamos ver. Y la pregunta es: ¿dónde estás? Y Dios te dice: ¿dónde estás? Que ya no estás en mi presencia. ¿Dónde estás? Que no tenemos esa comunión que antes teníamos. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Y muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Quién no se pregunta? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor en medio de mi conflicto? ¿Dónde está Dios en medio de mi situación? ¿Dónde está el Señor? La humanidad se pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios que no actúa ante tantas injusticias? Pero esas no son preguntas correctas. La pregunta correcta es: ¿dónde estamos nosotros? Es: ¿dónde estás vos? Equivocamos la pregunta, porque Dios sigue estando ahí. Él no cambia, dijimos. Dios sigue amándote. Dios sigue buscándote. Dios sigue poniendo situaciones en tu vida para que te acerques a Él. ¿Dónde estás? Él quiere tu encuentro. Dice la palabra de Dios allá en Hechos, capítulo 17, versículo 26, que Dios creó a todas las naciones, hizo todo, hizo a todo el mundo, a todo el ser humano, lo creó, fijó los límites donde iba a vivir, le dio un lugar para vivir, pero lo hizo con un propósito. Dice: ¿para qué Dios lo hizo? Para que lo buscaran, para que lo busquen. Y aunque sea de alguna manera palpando, el hombre está a veces en la oscuridad, no puede ver. Yo me imagino ese juego que jugábamos cuando éramos chicos, el gallito ciego, que nos poníamos un antifaz, no veíamos nada, pero tratábamos de encontrar al otro, aunque sea palpando, aunque sea un poquito, tocarlo y encontrarlo. Y Dios dice que nos creó para que lo buscáramos, y aunque sea de alguna manera, aunque palpando a tientas, podamos encontrarlo. Pero también dice: aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios quiere encontrarnos. Dios quiere que tengamos relación y comunión. Dios sigue estando cerca y Él no cambia, dijimos. Él sigue estando cerca tuyo. Sigue siendo el mismo. Dios sabía que Adán había fallado, pero fue a su encuentro. Dios toma la iniciativa. Y Él siempre toma la iniciativa. Y hoy te está buscando nuevamente. La primera pregunta que vemos en la Biblia tiene que ver con el primer mandamiento de la Biblia, que Jesús mismo nos dice allá en Mateo capítulo 22: ama al Señor
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este, dice Jesús, es el más importante de los mandamientos. Lo más importante es la relación que vos tengas personal con Dios, una relación basada en el amor. Y el amor a Dios no es otra cosa que la obediencia, una relación con Dios decidiendo todos los días obedecer a su palabra. El primer hombre de la historia rompe con este primer mandamiento, lo hace pedacitos, desobedece a Dios, rompe esa relación vertical con Dios. Y Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahí mismo responde Adán, porque no lo dejó en visto, respondió, pero una respuesta que no era la mejor. Dice, versículo 10, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Respuesta equivocada. Tuvo temor, vergüenza, reproches, miedo y se tapó. Con hojas de higuera se escondió de Dios. En lugar de ir al encuentro del Señor y tener comunión con Dios, se esconde, se aparta. El hombre por primera vez prioriza su bienestar, su seguridad, su protección, que ir a la presencia de Dios y estar en comunión con Él. Adán piensa en Él. Ya Dios no es lo primero es salvarme a mí mismo. Me equivoqué y me aparto de Dios. Trato de esconderme, trato de arreglar las cosas a mi manera, de salvarme a mi manera. Grave error y se esconde. Pero lamentablemente pasaron 6.000 años de esto y seguimos haciendo lo mismo. Lo condenamos a Adán por lo que hizo, pero seguimos haciendo lo mismo nosotros. Y sé sincero con vos y con Dios y pensá si no hacés lo mismo. Seguimos repitiendo los mismos errores que Adán. Estamos presos, avergonzados por a veces malas decisiones que tomamos o lo que hacemos. Y en lugar de ir al Señor sinceramente, abiertos, mostrándonos al Señor como somos, Señor, perdoname, pero soy así. ¿Qué hacemos? Nos tapamos con pequeñas hojas de higueras, que tal vez nos hacen sentir un poquito mejor, que tal vez nos hacen no exponernos delante de los demás o delante de Dios. Pensamos que Dios tal vez ahí no nos ve. En lugar de mostrar nuestra desnudez, tapamos, escondemos para que no nos vean. A las personas tal vez las podemos engañar, pero a Dios no, porque Dios no puede ser burlado. En lugar de entregar nuestro pecado a Dios por completo y abandonarlo con la ayuda de Dios, no queremos salir atrás del árbol. Queremos seguir con lo que nos gusta. Queremos seguir ahí escondidos tal vez de Dios, pensamos, y haciendo nuestra vida, nuestras cosas. No nos gusta capaz estar ahí entre los arbustos, escondidos, en lugar de estar en la presencia de Dios. Y eso daña tu vida, daña tu familia, lastima tu futuro, no te hace bien. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo, hasta nos llegamos a creer nuestra propia mentira, que estar ahí escondido es bueno. Nos llegamos a creer esa grave mentira, pensamos que esas hojas de higueras nos justifican. Total, todos hacen lo mismo, total no es tan grave, total yo puedo manejar la situación, no se me va a ir de las manos. Empezamos a buscar excusas que nos justifican para seguir haciendo lo mismo. Total, yo igual vengo a la iglesia. Nos conformamos con alguna obra, algún servicio que hicimos. Empezamos a justificar, nos escondemos detrás del orgullo. Yo tengo la razón, el otro es que se equivocó conmigo. Y nos conformamos y nos vamos conformando. Y todo eso son falsas hojas de higuera. Nos vestimos con un disfraz de espiritualidad que no nos sirven, que no nos hace bien. Y no vamos delante de Dios con nuestra desnudez y con nuestras miserias, para que Dios tome lo que somos y lo transforme y nos haga una mejor versión, una nueva versión. Hojas de higuera. Nos pasamos la vida emparchando, disimulando, cubriendo, tapando, escondiendo, remendando.
años haciendo eso, en lugar de exponernos a la presencia transformadora del Señor. ¿Dónde estás, Adán?, pregunta Dios. Y Dios te pregunta a vos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás, mi querido? No quiero que te sigas escondiendo, salí de ahí. Hay cosas que nos dan un poquito de placer y nos gusta estar escondido detrás de eso. Te va a hacer mal, salí de ahí, salí de atrás, de ese arbusto horrible, anda a la presencia de Dios. Dios te dice dónde estás, salí de ese árbol que interfiere entre nosotros y que no deja que me veas completamente, que rompe nuestra comunión. Salí de ahí, no te escondas más, vení a mí, vení a verme, tal cual sos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cerca de Dios? Caminando en su presencia, no tan cerca, escondido. ¿Dónde estás? Lejos de Dios. Dios te pregunta, esta es la primera pregunta que hoy tiene para vos. ¿Dónde estás? Y yo te animo a que la respondas, a que no dejes en visto a Dios. Responde esta primera pregunta. Porque esta primera pregunta nos lleva a la segunda pregunta, que está muy relacionada y es también muy importante. Y esta pregunta está en Génesis capítulo 4. Pasamos del capítulo y vamos a Génesis capítulo 4. Adán y Eva ya están fuera del huerto del Edén, ya fueron expulsados de la presencia de Dios por su pecado, y ahí viene esta segunda pregunta que Dios le hace al ser humano y tiene que ver con la relación entre nosotros, entre el prójimo, entre hermanos. El primer hombre, Adán, rompe con el primer mandamiento de Dios, y el segundo hombre, Caín, rompe con el segundo mandamiento de Dios. Y Jesús mismo ahí en Mateo, leímos lo que decía en el primer mandamiento, y también nos dice, hay un segundo mandamiento que es igual de importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ya conocemos la historia de Caín, ya conocemos que mata a su hermano Abel, todo lo que pasa, y nuevamente vemos el obrar de Dios, y vemos que Dios va al encuentro de Caín. Dios va a su encuentro, a pesar de lo horrendo que él había hecho. Caín agarra y le pone 2 tildes celestes. Escucha el mensaje de Dios, escucha la pregunta de Dios, pero nuevamente responde mal, responde en forma equivocada. Porque en el versículo 9 del capítulo 4, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? La primera pregunta era, ¿dónde estás vos? La segunda pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No tuvo que avanzar mucho la humanidad para que se rompiera este segundo mandamiento, ¿no? Si para Dios lo más importante es que lo ames a Él, lo sigue ahí muy de cerca, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y yo busqué la definición de prójimo en un diccionario, no bíblico, en un diccionario común, y dice que prójimo es cualquier persona próxima, cualquier persona cercana, que por pertenecer al género humano debe ser objeto de caridad y solidaridad. Y si esto lo relacionamos con el concepto bíblico de prójimo, prójimos son todas las personas que pertenecen al género humano, o sea, todo ser humano merece ser objeto de tu amor. ¿Dónde está tu hermano? ¿Quién es tu prójimo? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu papá, tu mamá, con el que estás peleado, tu vecino, el carnicero, todas personas que Dios ponga en tu vida, son personas próximas a vos que merecen tu amor, merecen que las ames, que les hables de Cristo, que les prediques, que las edifiques, que las bendigas, que las ayudes en sus necesidades, que las ayudes a encontrar a Dios. No hay nada que Dios anhele tanto como eso. Hemos sido creados para que tengamos relaciones entre nosotros basadas en amor y en respeto. ¿Sabes por qué? Porque el amor a Dios se refleja en tus relaciones.
Dice la palabra de Dios en Romanos 13:8, no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido toda la ley. Yo te debo amor, vos me debes amor a mí, entre ustedes se deben amor. A las demás personas le debemos amor. Es una deuda que jamás se termina de pagar. Todos los días que estemos en esta tierra debemos estar saldando esa deuda de amor, de amar a los demás. Debemos amar porque somos deudores de amor, porque alguien nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 dice, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Jesucristo nos dio este mandamiento. Amen a Dios y ámense unos a otros. Y también Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Conocerán que son mis discípulos, no por lo bien que hablen, no por lo bien que canten, no por su servicio, no por todo lo que sepan de la Biblia. Conocerán que son mis discípulos porque verán cómo se aman entre ustedes. Fíjense en la importancia que Dios les da al amor entre nosotros. Es tan importante que el mismo Jesús dijo allá en Mateo capítulo 5, si venís a la iglesia, si llevás a la iglesia una ofrenda para Dios, y cuando estás viniendo te acordás de que alguien está enojado con vos, agarrá, dejá la ofrenda en el altar y andá rápidamente a reconciliarte con esa persona. Y después de eso, sí, regresá, agarrá tu ofrenda y presentársela a Dios. Miren la importancia que le da Dios a nuestras relaciones. Nosotros las descuidamos, pero para Dios es sumamente importante. Es importante para Dios que tengamos relaciones sanas entre nosotros, entre nuestros familiares, entre nuestros vecinos, entre el mundo. Tenemos relaciones sanas basadas en el amor. Tenemos que restaurar relaciones. Si alguna relación estás pensando que se rompió con algún ser querido, con alguien que vos conozcas, es tiempo de restaurarla. Con humildad, pedir perdón, con humildad, aprender a perdonarlo. No importa lo grave que te haya hecho, vos perdonalo en tu corazón y restaurar relaciones. Eso que se rompió tiene que ser arreglado, porque para Dios es importante que tengamos relaciones basadas en el amor. No podemos seguir adelante. No podés seguir adelante sin reconciliarte con tu papá, sin reconciliarte con tu hijo, sin reconciliarte con tu hermano. No podés seguir adelante, porque todo lo que hagas en la iglesia, todas las ofrendas y el servicio que hagas en la iglesia, todo lo que hagas para Dios, dice que no va a ser agradable para Dios. Va a ser una ofrenda que a Dios no le va a agradar. Primero dejala ahí, reconciliate con tu prójimo y después adoralo a Dios. Hay juicio de parte de Dios cuando no hay amor y cuando hay odio entre las personas y entre los hermanos, cuando hay murmuración, cuando hay cosas que no agradan a Dios, cuando hay falta de perdón. Hay juicio de parte de Dios. Miren lo que dice 1 Juan 3:15. Y esto es duro, esto es fuerte, pero dice, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y vos estás diciendo, esta no me toca porque yo no odio a nadie. Yo no lo odio, entonces yo zafé de esta. Pero mirá lo que dice otra versión, ya no dice todo el que odia, dice todo el que no ama. Ay, capaz que acá sí me toca, porque me cuesta amar a este otro sí lo amo, pero a este más difícil amarlo. Dice, todo el que no ama a su hermano es un asesino. O sea, nos pone en el mismo nivel que el homicida Caín. Es un asesino. Si no hay amor, somos asesinos. Esta es la segunda pregunta que Dios nos hace. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín contesta ahí abajo, en el versículo 9 dice, no lo sé. ¿Y qué responde en forma equivocada? ¿Soy yo?
¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y claro que sos guarda de tu hermano. Dios te dio esa responsabilidad. Pero Caín dice, no, yo no sé dónde está mi hermano, no me importa, no me interesa, yo tengo otras cosas, otras prioridades, estoy enojado, tengo rabia, tengo celos de mi hermano. No me importa. ¿Acaso soy guardián de él? ¿Qué tiene que ver él conmigo? Lo importante soy yo, lo importante son mis cosas y son mis prioridades, está diciendo ahí Caín. Pasaron nuevamente 6.000 años de esto y seguimos haciendo lo mismo. Condenamos a Caín, pero si nos fijamos en forma sincera, seguimos haciendo lo mismo. Lo mismo que contestó Caín, respondemos nosotros. Mi hermano, no sé, estoy tan ocupado en mí mismo, con tantas cosas, con mis historias, con mis embrollos y problemas, con mis proyectos. Tengo tiempo para atender solo lo mío. Mi hermano no sé, que Dios lo ayude. No lo sé, no tengo idea. Esa es la realidad de la sociedad, ¿no? La sociedad está uno primero yo, segundo yo, tercero yo, el otro no importa. Ama a tu hermano, nos dice Jesús, igual de lo que te amás a vos mismo. Hay una historia que cuenta una mujer, dice que fue a una iglesia a pedir ayuda y después de hablar con los responsables escribió un poema. Y esta mujer escribió esto, dice, tuve hambre y formaron una comisión para considerar mi problema. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron a Dios por su propia salud. Necesitaba un techo y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estuve sola y me abandonaron para ir a orar por mí. Parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo sigo todavía sufriendo hambre, sed, frío y soledad. ¿Sos guardián de tu hermano? ¿Te sentís con esa responsabilidad de ser un guardián de tu hermano? Mirá lo que dice Jesús. Cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir del país y te refugiamos? No nos acordamos de eso. Te dimos sin ropa y te dimos ropa. No recordamos que estabas enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Y Jesús responde y les contesta, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como mi hermano, dice el Señor, es como si me lo hubieran hecho a mí mismo. Debemos reconocer que hemos fallado a estas dos preguntas y a estos dos mandamientos que resumen a toda la Biblia, a toda la ley y los profetas. Hemos fallado, hemos desaprobado el examen de Dios, que tan solo tenía dos preguntas, lo desaprobamos. Tenemos que ser sinceros. ¿Dónde estamos? Escondidos de Dios, lejos de Dios, tal vez cerca, pero no como debiéramos. ¿Dónde está mi hermano? No sé, casi ni me acuerdo que tengo hermanos. Hago mi vida. Hemos fallado. Tenemos que reconocerlo. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Y acá está la buena noticia. Gracias a Dios por Jesucristo, que vino a esta tierra, se hizo hombre y vino a responder estas dos preguntas por vos. Y nos dejó un ejemplo de cómo debíamos conducirnos con respecto a estos dos mandamientos. ¿Dónde está Jesús? Y Jesús siempre estuvo allí. Jesús siempre estuvo en perfecta comunión y eterna comunión con el Padre, adorándolo, orando con Él, en su presencia. En los peores momentos dijo, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Mi Padre y yo, uno somos.
Cuando el mismo diablo intentó romper esa comunión perfecta con el Padre, Él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También dijo, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús obedeció al Padre hasta la muerte, entregando su vida y cumplió su perfecto plan de salvación. Adán desobedece y se esconde. Jesús ama y se expone. Lo que Adán rompió, Jesús restaura. Jesús es quien nos reconcilia con Dios. Jesús es quien restaura esa comunión rota que tenemos con el Señor. ¿Dónde está tu hermano, Jesús? Mi hermano. Lo he amado tanto que me despojé de toda mi gloria y esplendor. Bajé a la tierra, vine a rescatarlo. Vine a buscarlo, lo he amado. Le he dado palabras de vida, le he dado mis enseñanzas, todo mi amor. He limpiado, he lavado sus pies, he sanado sus heridas, he llorado a su lado, me he dejado escupir por él, me he dejado insultar, me golpearon, pusieron una corona de espinos sobre mi cabeza, he derramado mi sangre por él, me he dejado clavar en una cruz por él. Hasta he permitido que tu Padre te apartes de mí por llevar todo su pecado sobre mis hombros. Mi hermano, acá están las marcas que llevo por él, por amor a él. Caín dice, no lo sé dónde está. ¿Acaso soy guardián de él? Y Jesús dice, sí sé dónde está. Lo sé muy bien y vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo amo tanto que si Él me deja ser su guardián, quiero guardar su alma. Cuando peca y se arrepiente, quiero ser su abogado defensor. Lo amo tanto que intercedo ante ti, Padre, por él, como dice en 1 Juan, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Lo amo tanto, Padre, que me presento ante ti como su sumo sacerdote, intercediendo por ellos, trayendo la ofrenda agradable a ti, Señor, para aplacar ese enojo santo que tenés con el pecado. Lo amo tanto, Señor, que intercedo por Él para que pueda ser justificado delante tuyo. Hebreos dice, porque tal sumo sacerdote, Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por lo tanto, nos dice, ya que tenemos a este gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos, pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude a la hora de la necesidad. Lo que Adán rompe, Jesús restaura. En Jesús, estas dos preguntas de Dios tienen respuesta. Si no, jamás podríamos responder nosotros. En Jesús hay respuesta. En Jesús ya no hay condenación para todo aquel que cree, porque en Él hay vida eterna. Ya no tenemos que escondernos. Esto es una noticia maravillosa, presta atención, ya no tenemos que escondernos de vergüenza, ya no tenemos que
taparnos con lo que podamos para ser aceptados por Dios. Nos tenemos que presentar tal cual somos delante de Dios, porque el versículo dice que nos acerquemos al Dios amoroso, con confianza, sabiendo que Él nos puede justificar. Jesús es la única hoja de higuera. No hay otra que puede tapar nuestra desnudez. Es la única hoja que nos puede cubrir nuestro pecado. En Cristo estamos revestidos de la única ropa y vestimenta aceptable a Dios. No hay otra que sirva. No hay nada que hagas que sirva. Solo Jesucristo es el único que puede tapar tu pecado. Todo lo demás, dijimos, son disfraces que no sirven. Apocalipsis dice, capítulo 7, versículo 13. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes bien. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Jesús responde por mí. Para dar respuestas a Dios, las dos respuestas más importantes de tu vida necesariamente tenés que atravesar por Jesucristo. Solo no vas a poder responder. Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 3 veces pusimos, ¿dónde estás? Y Jesús responde, por vos, acá está, Padre. Lo he limpiado, lo he lavado, lo he vestido de ropas blancas y resplandecientes. Ya pagué su rescate, ya morí en la cruz por Él, ya está vestido de justicia. Él creyó en mí, Él tuvo fe, y es la única condición que tu Padre pones para su salvación. Él oyó mi voz, Él me escuchó, como una oveja reconoce la voz de su pastor y lo sigue, y Él ahora está en mí y nadie puede arrebatarlo de mi mano. Dios te pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Jesús responde, Padre, ya lo hemos reconciliado contigo, Él ya es tu hijo, Él tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida, tiene el amor, la bondad, la misericordia, tiene las herramientas para poder relacionarse de una forma adecuada con el otro y además tiene la capacidad de amar, que se la dimos nosotros, dice Jesús. Y además de todo eso, como si faltara algo más, lo hemos llenado de dones. Tiene dones para poner al servicio del otro. Romanos 12:6 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de servir a otros, servilos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos bien. Si tu don es dar, hacelo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma esa responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Todos estos dones son para poder amar al otro. No son para tu propia edificación, son para ponernos al servicio de las otras personas. Continúa diciendo el pasaje, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Estén listos para ayudar siempre a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad, bendigan a los que os persiguen, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de gente común. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Jesús responde en tu lugar. Pero ahora, y ya terminamos, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué parte me toca a mí? Si Jesús responde, ¿qué parte me toca a mí?
¿Cuál es mi responsabilidad en todo esto? Porque ya Jesús hace todo y listo. Y claro que no. Claro que no. Dios pide de vos 2 letras. Fe. Y esta mañana Dios está pidiendo que no lo dejes en visto al mensaje de hoy. No lo dejes en visto. Hacete cargo de las preguntas y respondésela a Dios. No lo dejes en visto al Señor. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. A que cierres tus ojos. Y hoy podés hacer 4 cosas con el mensaje de Dios, con el audio que Dios te está mandando. Podés hacer 4 cosas con estas preguntas tan importantes que Dios te está haciendo. Yo te invito a que cierres tus ojos y pienses. Número 1. No recibas el mensaje en forma descuidada, sin prestarle atención. No lo dejes olvidado ahí en el camino, porque van a venir los pájaros y se lo van a llevar. Y Dios se va a quedar sin respuesta. Vas a dejar en visto a Dios. Número 2. No recibas el mensaje en forma superficial. Esto tiene que calar profundo, tiene que anclar en el fondo de tu corazón. No tengas un corazón duro para este mensaje, un corazón de piedra, porque mañana lo vas a olvidar si es algo superficial y Dios también va a quedar sin respuesta y va a quedar en visto. Número 3. No recibas con alegría el mensaje hoy y mañana siga tu vida como si nada, amando más a tus cardos y a tus espinos que a la buena semilla, porque la vas a terminar ahogando y Dios también va a quedar en visto. Y número 4, esto sí, recibí este mensaje con un corazón fértil, con un terreno arado, preparado para recibir con alegría y con responsabilidad la buena semilla, para que caiga y dé fruto, y fruto en abundancia. Un corazón lleno de fe, un corazón arrepentido, con deseos de cambiar y dispuesto a seguir a Cristo a pesar de su costo. En este tipo de corazón es el que Jesús necesita para actuar y para poder responderle a Dios estas 2 preguntas por vos. En Cristo y solo en Cristo podemos cumplir estos 2 grandes mandamientos que resumen a toda la Biblia. Amar a Dios y amar a tu hermano. Que Dios te bendiga.